Muy buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Este vídeo va a ser un poquito la continuación de cómo identificar un poco el origen de las enfermedades. Sí es cierto que los que ya habéis visto ese vídeo nos quedamos un poco en el lapso de edades de 18 a 23 años, que os estuve comentando, y claro, ciertamente pues más de uno os podéis preguntar, oye, pero realmente, ¿qué pasa? ¿Tienes 23 años? No, actualmente tengo 31, voy a hacer 32, y aquí estaríamos hablando de ya el lapso de los 24 a 32 años. Lógicamente, tanto en el vídeo anterior como en este, no estoy profundizando al 100%, sobre todo estoy dando muchas pinceladas y os estoy comentando genéricamente cómo era el hábito, tanto a nivel de deporte como a nivel de alimentación. Los que ya habéis visto la conferencia de la casa, ya sabéis pues un poquito cómo está estructurado, tanto a nivel de nutrición, a nivel de alimentación, deporte, el entorno, el tema emocional, que en el vídeo anterior ya os lo comenté, todo lo que influye. Entonces, aquí realmente lo que más estuvimos hablando fue eso, de la parte de cero deporte y mucha comida. Es donde nos habíamos quedado. Realmente, bueno, pues como bien habréis observado, no continúe más la conferencia pasada porque, bueno, son 50 minutos de conferencia y se nos iba a dar muy largo. Entonces, con cero deporte y mucha comida, como cómputo general, porque sí es cierto que aquí, por ejemplo, con 19 años empecé a jugar de nuevo a baloncesto, en ese lapsus de 10 a 18 años que dejé el deporte, pues intenté recuperar pues un poco la forma con el tema del baloncesto. Recuerdo que vomité en mi primer entrenamiento porque lógicamente el cuerpo no estaba preparado y no era baloncesto amateur, era baloncesto, no llegaba a ser semiprofesional, pero el rendimiento era elevado y no estaba preparado. De hecho, a mitad de entrenamiento, no duré más. Sí es lógico y es importante que entendamos estas cosas. También os estuve comentando que el hábito que cogí, esa dinámica de 24 horas de ayuno para, digamos, mantener los 85 kilos de peso, los fines de semana os comenté que normalmente el ayuno eran 12 horas porque hacía desayuno y comida si estaba con mi pareja, con mi novia. Sí es cierto que aquí también, realmente, cuando no estaba con ella, era comida o cena, porque quedas con los amigos y normalmente nuestra dinámica era McDonald's o pizza o kebab. Era ahí esas opciones a nivel de cena. No os tengo que decir, obviamente, si era una opción saludable o no. Lógicamente se sobreentiende las repercusiones que tiene. ¿Qué pasa con 24 años? O sea, en ese año de 23 a 24, esto ya lo tenéis explicado en un vídeo, no voy a entrar en mucho detalle con esto, pero fue ese punto de inflexión en la vida. Yo, como algunos ya sabéis, sobre todo los que me seguís en Instagram, soy escritor, tengo un libro publicado, no tiene nada que ver con nutrición y dietética, es novela fantástica de aventuras. Y bueno, mi vertiente, mi filosofía de vida o mi enfoque era el hacer la carrera de creación de videojuegos, la carrera profesional, que obviamente la terminé, y pues digamos el proyecto era escribir el libro, hacer el videojuego, luego la película, rollo un poquito a lo Tolkien, etc. ¿Qué pasa? Que como habréis visto en el vídeo de mi historia aquí en el canal, en ese tiempo de 23 a 24 años es cuando mi padre tiene un accidente de tráfico.
Un accidente de tráfico en el que casi se mata. El susto ya es grande, porque lógicamente ya no es el hecho de que te llamen y que te digan que tu padre está en la UCI, en urgencias, y que pues el coche está completamente destrozado. Las consecuencias de ello fue el hacerle un TAC para ver si había daños en los órganos. Por suerte, los órganos no estaban dañados. Esto es digamos, la única cosa buena que tiene un alto porcentaje de grasa. En este caso, mi padre estaba con 130 kilos en 1,76 m, es más bajo que yo. A la hora de abrazarle las manos no llegaban a tocarse por ámbito de diámetro. Debido a este sobrepeso, de hecho aquí si hacéis la cuenta del IMC, estamos en obesidad tipo 2, tipo 3, ahí un poco variando. Y el nivel de grasa visceral, que lo tocaremos en una conferencia aparte, porque no es lo mismo la grasa corporal que la grasa visceral. De hecho, los que hayáis aprovechado el regalo de las clases anteriores del estudio de composición corporal, pues habréis visto que están diferenciadas, que es un dato bastante importante a tener en cuenta. Entonces, no tuvo daños en los órganos, pero esa prueba, ese TAC que le hicieron, le detectó un cáncer linfático en fase 3. De hecho, le dijeron que estaba a puntito de pasar a fase 4, a terminal, y los propios médicos le dijeron que había sido una suerte haber tenido el accidente de tráfico, porque si no, no se lo habrían detectado. ¿Por qué? Los vídeos iniciales, tanto el vídeo anterior como el vídeo del estudio de vitalidad celular, ya os estuve explicando que muchos de los problemas que tenemos a día de hoy los notamos o nos aparecen cuando ya, digamos, la cosa es garrafal. El cáncer lo detectan cuando ya es muy grande. El hecho de que a ti te hagan una prueba y no vean células cancerígenas o cancerosas no significa que no tengas cáncer. De hecho, hay muchas vertientes de pensamiento, muchos estudios que dicen que a lo largo de la vida de un ser humano actual, por el tema de polución, el entorno, la alimentación, etc., tendemos a desarrollar a lo largo de nuestra vida una media de 6 cánceres diferentes. Pero como esté nuestro organismo, pues lo va a combatir solo y no nos vamos a enterar, o se va a, digamos, extender, y es cuando ya empiezan los problemas. Por poner un ejemplo. ¿Qué pasa? Mi padre, pues después de las operaciones, porque lógicamente se partió de todo en ese accidente, le tuvieron que hacer varias operaciones, estuvo 1 mes y medio en cama, entre preoperatorio y posoperatorio, en el hospital, 1 mes y medio en el hospital. No vamos a hablar del tema de alimentación en los hospitales en este vídeo, y sí es cierto que, lógicamente, después de darle de alta, se tiró otro 1 mes y medio en cama en casa. En casa, pues bueno, era de la cama a la silla de ruedas para ir al baño y vuelta otra vez a la cama. En esos 3 meses, pues lógicamente mi padre perdió muchísima masa muscular, que es lo que suele pasar en los hospitales, no te puedes mover, y ciertamente que bueno, la alimentación tampoco es muy boyante en bastantes aspectos. Pues mi padre tuvo un aumento de los niveles de grasa y bueno, llegó a 135 kilos realmente en 9 meses, más o menos. Después de esos 3 meses empezó con quimioterapia para el tema del cáncer, estuvo 6 meses con muletas y silla de ruedas, alternando, para ir otra vez
caminando, porque se partió una de las piernas, una de las muñecas, se le separaron, realmente ya no me acuerdo si son 3 o 6 costillas del esternón. Estamos hablando de que esto fue en 2011 o por ahí, o ya han pasado, van a hacer 8 años. Entonces, pues bueno, estuvo con quimioterapia, le quitaron, le curaron, como se dice muchas veces, le curaron el cáncer. Realmente la quimioterapia no te cura. La quimioterapia lo que hace es matar todo lo que pueda y pilla lo bueno, pilla lo malo. Le mataron el cáncer, pero le agravaron un ateroma, la quimio le agravó un ateroma en la aorta, y le llegó pues el médico y le dijo, bueno, es una pena haberte curado un cáncer para que te dé un infarto al corazón. O bajas peso y cambias tu estilo de vida, o pues vas a terminar muriendo. Además, pues estás en principio de cirrosis, etcétera. ¿Qué pasa? Que es lo que hemos estado viendo con el estudio de vitalidad celular y con la conferencia anterior. Hay que analizar todo el estilo de vida. Mi padre estuvo 24 años diciendo que no necesitaba, que él estaba bien, que no había necesitado pisar un hospital en 24 años. Y luego, pues digamos que te viene todo de golpe, en un año, pues estás viviendo más en el hospital que fuera. Y muchas veces la gente dice, joder, es que me vienen todas de golpe. No, realmente vas acumulando. Esto es como si nunca pagas, desayunas todos los días en un bar, nunca lo pagas y dices, anótamelo en cuenta, anótamelo en cuenta, anótamelo en cuenta, ya te pagaré, ya te pagaré, ya te pagaré, que cuando quieres pagar, pues en vez de pagar 2 euros del café, pues tienes que pagar 800 euros de golpe. Esto es igual. Por eso, tanto la conferencia pasada como esta, es para que entendáis ese tipo de cosas. Por eso estos vídeos es de dónde viene realmente la enfermedad. La enfermedad es un cúmulo de factores en un tiempo determinado. Y es en un tiempo prolongado. No te pasa, o sea, lo que te pasa no es de esta semana o de un mes. Entonces, aquí es ya cuando, yo queriendo entrar en el marco laboral, es cuando conozco la empresa de complementos, una empresa de complementos nutricionales, y ahí, cuando yo llego a esta entrevista, yo lógicamente de nutrición no sabía nada, de hecho os he comentado mi currículum anterior. O sea, no es una cosa de decir, bueno, yo es que era un entendido, no, para nada. De hecho, muchas veces nos hemos encontrado casos de que la gente más determinante en algunas áreas o en algunas profesiones eran gente que había hecho totalmente lo contrario y había llegado en un momento de inflexión, había visto los resultados o a dónde iba eso que estaba haciendo, que iba mal, había hecho todos los cambios necesarios y luego se volvió una eminencia en ese tema en particular. ¿Qué pasa? Que a mí cuando me presentan la idea de trabajar de forma freelance, como autónomo, como, digamos, de manera independiente, de colaborar con esta empresa, pues yo, claro, mi idea fue mi padre. Yo decía, si es que si esto le puede ayudar a mi padre a cambiar su estilo de vida y a mejorar, pues lógicamente donde hay que firmar. Empiezo ya. Tuve la suerte de que ese mismo día podía haber empezado, empecé al día siguiente. De hecho, me llamaron el día de mi cumpleaños, que eso ya fue un factor bastante importante. Fue como digo yo, pues una señal. A veces hay que hacer casos a las señales. Y en este aspecto es cuando yo empiezo a meterme en ese concepto del CPR que os comentaba en la conferencia. Que si no lo habéis visto, cuando terminéis de ver este vídeo, iros a ver la conferencia del CPR. Todo en esta vida empieza con el conocimiento, con lo que tú sabes. Lógicamente, si no sabes, pues aquí se acaba. Si no sabes hacer las cosas,
pues ¿cómo te van a salir? Pues mal, obviamente. Porque el siguiente paso es la práctica. Poner en práctica algo que no sabes es complicado. Entonces, el último, que es la realidad, nada puede ser real para ti, nada puede ser verdadero, nada puede ser útil si no sabes de qué va la cosa. Y el conocimiento es completamente diferente a la suposición. Porque esto igual, nos encontramos muchas veces que la gente supone que sabe de algo. Y aquí, dentro de lo que es el tema del concepto CPR, pues con el ámbito de complementos nutricionales es un ejemplo. El hecho de que tú estudies nutrición y dietética no significa que sepas de complementos nutricionales. Y ni siquiera que tengas conocimientos de todos. Por eso yo muchas veces cuando me preguntáis, oye, ¿este complemento es bueno o no? Yo te puedo hablar de lo que yo utilizo. Obviamente yo comercializo complementos nutricionales, que te puedo ayudar con ellos, porque yo sé, tanto a nivel de conocimiento como a nivel de práctica, tanto personal como de otros, de la gente a la que yo ayudo, yo sé de lo que hablo y sé con lo que trabajo. Y sé de ello. Llevo 7 años, voy a hacer 8, trabajando con ello. Y lógicamente es real. ¿Qué pasa? Muchas veces, y como lo comenté con el tema de los estudios de nutrición y dietética, yo cuando empecé en esta empresa empecé con formación. Formación, mucha formación, y compaginada con trabajo, obviamente. Esto es como cuando entras de becario en una empresa, pues aunque tú hayas estudiado lo que sea, yo cuando hice las prácticas del curso de la formación profesional de desarrollo de aplicaciones informáticas, pues a la hora de hacer las prácticas entré en una empresa en el departamento de Business Intelligence. No tenía ni puñetera idea de qué era, no sabía nada de ese entorno y había estado 2 años estudiando tema de aplicaciones informáticas, etcétera. Y al final pues entré en una zona que era pues trabajar mucho tema de estadísticas, de cómo manejar un poco las estrategias a nivel empresarial. Y al final pues tienes que estudiar y aprender para adaptarte. Entonces entró un ámbito de formación muy intenso, que de hecho me incitó luego a seguir aprendiendo fuera de lo que es la empresa y ampliar los conocimientos, que es lo que os comento muchas veces, que esos conocimientos fuera de la empresa, esos estudios, cuando tú haces nutrición, dietética o haces másters de formación o cursos, dependiendo de quién lo haya desarrollado, vas a estudiar lo que esa persona consideró que tú necesitas saber. Y muchas veces es muy limitante, porque yo en mi caso las algas estaban como en un quinto plano, y hay mucha información y hay un mundo muy amplio en el ámbito de las algas. Igual, si tú te pones a estudiar a nivel de nutrición y dietética, a lo mejor en la universidad en la que tú lo estás estudiando, o en la formación profesional, o el máster, o lo que tú estés estudiando, el que ha desarrollado ese curso puede pensar que la dieta cetogénica no es importante estudiarla, o que la dieta vegetariana no es importante estudiarla. Entonces te la mencionan, te dan los tips básicos y ahí se queda. Y muchas veces cometemos el error de pensar que lo que tú has estudiado, ya sea un título universitario o un curso de posgrado, etcétera, es el sumum, es lo máximo y es lo único que vale. Eso es un error más de ego que de otra cosa realmente, porque a fin de cuentas, volvemos a lo mismo, es lo que una persona ha considerado que tú deberías de saber. Y lo que una persona considera siempre puede estar manipulado o siempre puede cambiar. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en España, en las últimas legislaturas, y seguramente vuelva a pasar, por desgracia,
que dependiendo de la vertiente política que gobernaba, pues te cambiaban el formato de estudios y pues la derecha pensaba que tenías que estudiar de una forma y la gente de izquierdas pues que tenías que estudiar de otra, y unos te decían que si suspendías 2 asignaturas podías pasar, otros decían que bueno, que si suspendías 4 podías pasar también, etcétera. Entonces eso va a ir cambiando, es una cosa que dependiendo de quién esté, varía. De ahí la importancia de este concepto y que realmente el conocimiento tiene que venir de resultados. O sea, que tú veas que la persona que te está transmitiendo esa información no es que parezca que sabe de lo que habla, sino el hecho de decir, genial, lo que tú me estás diciendo es muy bonito, es muy maravilloso, pero realmente tú lo estás aplicando, ¿qué resultados has tenido tú? ¿Qué resultado tiene tu gente? Porque muchas veces decimos, ¿pero qué título o dónde has estudiado? Como que dependiendo de dónde estudies, si has estudiado en la mejor universidad de México o si has estudiado, digamos, en la menos renombrada universidad de Inglaterra, va a cambiar, digamos, tu prestigio. Eso es importante. Hay que tener en cuenta que dentro de lo que es el ámbito de la formación, lógicamente tienes que buscar gente con bastante bagaje a nivel formativo, pues gente que a nivel laboral haya tenido bastante experiencia, que realmente en la práctica haya tenido bastante éxito. Y eso es lógico. Yo, de hecho, en todas las conferencias os lo digo, no os creáis lo que yo digo, ponerlo en práctica. Escucharme, escuchar a otros. O sea, no seáis seguidores de alguien, no, es que no. Ser estudiantes, aprender de todos y luego sacar vuestras propias conclusiones. Cada persona es un mundo. ¿Qué hice yo? Pues eso, empezar a formarme. Lógicamente, por ese concepto del CPR, yo no le podía decir a mi padre, mira, vas a empezar a cambiar tu estilo de vida apoyado en estos complementos nutricionales. Aquí es donde viene el concepto de la casa. Por eso también es importante que veáis esa conferencia, en el que la base es la nutrición, seguido del deporte, luego la alimentación y las emociones, y acabado en el entorno o relaciones personales, relaciones públicas. ¿Qué pasa? Sí es cierto que le puedes decir, vamos a trabajar un hábito de alimentación con una, ya no, o sea, rutina deportiva como de te voy a poner una tabla, no, de decir, una rutina de deporte de que vas a hacer ejercicio 15 minutos diarios, lo que hagas da igual, me vale, mientras te muevas. Lógicamente con mi padre, 135 kilos, no le puedes poner a hacer spinning, ni kickboxing, ni ningún deporte de impacto. Simplemente decir, oye, pues X minutos. Pero siempre estructurado con el tema de la nutrición. Obviamente, yo no, por ética personal, o cada uno, lógicamente puede hacer lo que considere. Yo no le podía decir a mi padre, mira, vas a empezar a hacer esto de la empresa con la que voy a empezar a trabajar, que realmente no la conozco, no había oído hablar de ella, no conozco bien los resultados, porque sí, la gente te lo cuenta, pero no era real para mí. O sea, dentro de lo que es el CPR, a mí me contaban los resultados, pero yo ahí no tenía práctica, y si no tienes práctica, pues no puede ser real. Por lo menos para mí. Por eso estos dos conceptos son con los que trabajo, y todo el canal de YouTube está estructurado en base a estos dos. Que ya os digo que no es nada nuevo, no me lo he inventado yo, simplemente pues es darle un poquito de forma en base a mi filosofía de trabajo. Entonces empecé yo conmigo mismo. Yo me senté
hice mi análisis, hice una ligera introspección, decir, ¿qué he estado haciendo yo durante toda mi vida? Realmente yo en ese punto lo que más analicé fue esta parte, que son 5 años, nada más. No todo lo de atrás. Yo analicé esta parte, con los problemas de salud varios que tenía atrás, que de hecho, como os dije, os comenté solo 3, porque no he entrado en la parte emocional de este periodo y los problemas de salud derivados de ahí. O sea, este periodo fue bastante interesante. Os podría dar una conferencia de 8 horas fácil, con todo lo que viví y aprendí en esta época. Pero aquí empieza una nueva dinámica. 6 comidas al día. Cada 2-3 horas. Más o menos, yo cada 2-3 horas hacía una ingesta. Realmente aquí prefiero decir ingesta porque a veces cuando hablamos de comidas nos pensamos que es la hora de la comida, de lo de eso de los 2 platos, etcétera. No, eran ingestas. A nivel del desayuno, que acordaros que aquí venía de no desayunar porque estaba haciendo ayunos de 24 horas, estaba súper cansado, entonces el desayuno era un batido nutricional. Y lógicamente en la conferencia anterior os estuve comentando que yo no soy partidario de los batidos de proteínas, y no lo soy. Pero tenemos que diferenciar lo que es un batido nutricional de un batido de proteínas. Un batido nutricional puede llevar proteínas, pero no lo hace un batido de proteínas. Un batido de proteínas, y si lo veis en las marcas de gimnasio, etcétera, tiende a ser, en los casos más puros, solo proteína. Cosa que para mí, eso es lo peor que se puede hacer, realmente, porque no solo de proteínas vive el hombre, y el resto tiende a ser ya proteínas con hidratos de carbono y grasas, o sea, solo batidos de macronutrientes, que sigue siendo deficitario. El organismo necesita 72 minerales, necesita vitaminas, todas. Lógicamente, en las conferencias de las vitaminas tenemos las hidrosolubles y las liposolubles. Unas son necesarias diariamente, otras no tanto, obviamente, porque tenemos los depósitos. Hasta ahí correcto. Pero si le damos todos los nutrientes en un batido, ese batido es correcto y adecuado. La marca, cada uno la que prefiera. Simplemente, yo llevo 8 años trabajando con la misma marca. Entonces, para mí no hay ninguna forma de seguridad que el consumo personal y el resultado personal. El resto de ingestas empezaron a ser fruta. Acordaros que aquí no la solía, pues empezaron a ser fruta, principalmente, en mi caso, era manzana, pera y plátano, principalmente. Llamémoslo pereza de pelar más cosas, aquí pues bueno, a lo mejor naranja de vez en cuando, mandarinas también de vez en cuando, pero el resto como que estaban ahí un poquito paradas. Y dentro de alimentación empecé a meter muchas ensaladas. De hecho, si os acordáis en la conferencia pasada, aquí estábamos hablando que el 70% de la alimentación se centraba en pastas, macarrones, lasañas, espaguetis, etc. Y aquí prácticamente el 60% de la alimentación se centraba en fruta, batido nutricional y las ensaladas. Y lo que es la media mañana, media tarde, también tendía a ser fruta. Y en la cena incorporaba otro batido nutricional. ¿Por qué? Muy importante, porque si tú te vas a la cama, cuanto más rápido sea la digestión, más fácil y menos calórico, la digestión va a ser muchísimo mejor, no vas a tener aumento de peso ni aumento de grasa y el sueño siempre va a ser más reparador.
Además, cuando tú te tomas este tipo de batidos nutricionales, los tiempos de digestión son muy parecidos al de la fruta, que es más o menos en torno a unos 20 minutos, más o menos, lo tienes ya digerido. Entonces, era bastante fácil. Esto sobre todo si es, o sea, cuando tú te lo haces con agua, pues ya si te lo haces incluso con leche o bebidas vegetales, pero ya si te lo haces con yogur o le echas más cosillas, pues ya ahí la mezcla sí puede variar. Pero realmente, aquí muchas veces yo me he encontrado con gente, además los batidos nutricionales que están bien equilibrados, lo ponen como sustitutivos. ¿Vale? El hecho de que sea sustitutivo no significa que por tomarte un batido nutricional ya no puedas comer. Significa que nutricionalmente equivale a una comida, que es una comida. Entonces, ¿qué pasa? A mí muchas veces la gente me ha llegado a preguntar, oye, pero ¿es que eso de sustituir el desayuno por un batido o la cena por un batido, es que yo no sé, no tal? Ahí volvemos, la falta de conocimiento, que es lo que os comentaba con el tema del CPR. Teniendo en cuenta que aquí hacía 24 horas de ayuno, y volvemos a lo mismo, hay mucha gente que desconoce lo que es la parte de tema de ayunos. Lo bueno que tiene el tema de los batidos nutricionales, sobre todo cuando se hace con agua, para también activar un poquito más los nutrientes, no nos va a parar lo que es la parte de desintoxicación del ayuno. Volvemos a lo mismo, es como el tema de la fruta. Tanto un batido nutricional como la fruta no llega a romper un ayuno por completo, porque el tiempo de digestión es muy rápido y el tiempo de gestión de los nutrientes es muy rápido. ¿Qué pasa? Con esta dinámica de 6 comidas, acordaros que yo venía de hacer esos ayunos, con esa dinámica de 6 comidas, en 3 semanas, yo bajé 7 kilogramos de peso. Y aquí me diréis, como en el vídeo anterior, que cuando bajé 10 kilos en un mes en Malta, con el viaje de estudios, me diréis, 7 kilos en 3 semanas, ¡qué burrada! Sí, es cierto, que volvemos a lo mismo, y como comenté en la conferencia anterior, este tipo de bajadas de peso son muy críticas y muy desaconsejadas, porque lógicamente cuando no se llevan bien y no hay un control adecuado de ello, esto implica una bajada de masa muscular. ¿Qué pasa? Que en este aspecto, en estas 3 semanas, sobre todo, lo que yo bajé es agua retenida. ¿Cómo lo sé? Por básculas de bioimpedancia. ¿De acuerdo? De ahí el estudio de composición corporal de la clase anterior. Es importante tener un control de nuestra composición corporal y que el peso lo dejemos en segundo plano. Es más importante el volumen corporal que realmente el peso general. Sobre todo fueron una bajada de agua retenida y grasa, y una parte, ciertamente, fue en masa muscular. ¿Masa muscular por qué? ¿Por el hábito de comidas? No. Porque no hacía deporte. De hecho, estas tres semanas fue diciembre. Del 1 de diciembre al 21 de diciembre. En diciembre también se puede controlar peso. Y no me restringí en las comidas familiares de fin de año, año nuevo, etc. ¿Qué pasa? Esto se tradujo
en una talla de volumen general, de pantalón y de camisa. Una talla. Ahí se demuestra que el ámbito de bajada está bien hecho. A nivel de masa muscular, también es cierto, y lógicamente, como podréis entender, la alimentación estaba basada sobre todo en frutas y verduras. Sí había carne, había pescado, pero realmente eran pues ensaladas, había huevo, pero no era una cosa que a nivel de alimentación estuviera muy estructurada. Y teniendo en cuenta que si necesitamos 1 gramo de proteína por kilogramo de peso aproximadamente, yo con 85 kilos necesitaría 85 gramos de proteína diaria repartida en esas 6 comidas. Con los batidos nutricionales le estaba aportando unas 40, necesitaría entonces 45 gramos con alimentación. Lógicamente no lo cubría. Entonces es importante que ahí también entendamos ese tipo de cosas. Con ese nuevo hábito de 6 comidas al día, con navidades incluidas, de diciembre a febrero, el cómputo general fueron 12 kilos y 2 tallas de volumen. 12 kilos, a una media de 4 kilos por mes, que está dentro de lo recomendado en la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué al principio, digamos que la bajada fue tan pronunciada y luego ya más paulatina? Volvemos a lo mismo, por ese tema de retención de líquidos. Hay algunas personas, por ejemplo, los que tienen las barrigas prominentes, aquí con el ombliguillo. Si tu intestino es esto, todos los excrementos que hay aquí, al salir la tripa hacia afuera, la gravedad pues tiene cierto impedimento, porque no es lo mismo que esté todo el intestino, entre comillas, en plano, en 3 dimensiones. Ahí las heces tienen que empezar a hacer más movimiento. Por eso, cuando nosotros hacemos una limpieza intestinal o reducimos mucho volumen de barriga, se puede llegar a ese nivel de bajada tan drástica que podemos encontrar que gente ha bajado 14 kilos en 2 semanas. Y que digas, Dios mío, qué salvajada. Fácilmente de estos 14 kilos, 10 son excrementos. Y claro, hay que tener en cuenta que nosotros podemos llegar a almacenar desde 3 hasta 15 kilos de materia fecal en el intestino, sobre todo una persona con estreñimiento, etc. Por eso es muy importante que, de hecho, cuando tenemos una alimentación, sea una alimentación rica en fibra y rica en agua. Hay gente que el agua ni la huele. O dices, es que a mí no me gusta el agua, es que el agua no está para que te guste, está para que te la tomes. Entonces es importante que entendamos eso. Y volvemos a lo mismo, y esto es una cosa que, por ejemplo, a mucha gente le choca cuando se lo cuento. Yo estos 12 kilos fue con 0 deporte. Y me podéis decir, pero Diego, tú en el concepto de la casa dices que primero va la nutrición, luego el deporte y luego la alimentación. Exacto. Exacto. Porque después de 8 años trabajando en el ámbito de la nutrición, de la dietética, de ver a más de 200 personas diferentes, obviamente hay gente que tiene más bagaje, más conocimiento, más experiencia y más práctica que yo, obviamente. Y tanto a nivel de España como fuera. Lógicamente yo no me he puesto a contar y a contabilizar toda la base de datos que tengo. A día de hoy sí os puedo decir que bueno, tengo más de 2.000 contactos en la agenda del móvil y obviamente habré visto a más de 200 personas en estos 8 años, por poner una cifra. En este aspecto, cuando tú tienes esta dinámica, simplemente, esto es una prueba de, con una buena alimentación se puede controlar peso. Al igual que en la conferencia anterior os expliqué que haciendo un mal ayuno se puede tener problemas de salud, aunque el ayuno y toda la base y toda la estructura del ayuno
está hecho para que sea positivo para la salud, pero si se hace mal, vamos a tener problemas. Con una buena alimentación se puede controlar peso sin necesidad de deporte. Correcto, el 80% de tu estado físico es la nutrición. Un 20% es el deporte. Con esto no quiero decir bueno, pues si se puede bajar, entonces no muevo el culo. No. ¿Por qué? Porque este 20% marca la diferencia. El deporte es necesario a nivel inmunológico, va a fortalecer a nivel muscular. Si fortaleces a nivel muscular, va a fortalecer todo el ensamblaje de los huesos. Entonces es completamente necesario. Entonces, hay dos formas de aprender las cosas. Una es dándote golpes tú y aprendiendo digamos, a golpe y porrazo, como quien dice, o llevar a rajatabla lo que te dice la gente con experiencia. Entonces, bueno, en mi caso ha sido remar un poco con los dos remos, yo me he dado muchos golpes y también he ido aprendiendo y haciendo las cosas que me marcaban la gente realmente de éxito. Tanto la gente que en el hábito y dentro de lo que es la empresa con la que trabajaba estaban teniendo resultados a nivel físico, a nivel de ayudar a personas, como los propios médicos dentro de la compañía y todos los profesores que he tenido fuera también. Tanto a nivel de YouTube, por ejemplo, hay formadores muy buenos en YouTube y entrenadores muy buenos en YouTube que, aunque no sean profesores en una universidad, la formación que te pueden dar es increíble y tienen sus propios cursos de formación en páginas web o directamente en el ámbito de YouTube. ¿Qué pasa? Volvemos a lo mismo. En estos 8 años, digamos, ha sido un poco una dinámica, y esto es lo que le va a pasar a todo el mundo, una dinámica de altos y bajos. Nunca vas a tener el mismo peso. Nunca. De hecho, yo lo digo muchas veces a la gente a la que ayudo, a mi grupo de campeones. Yo el que se pesa todos los días, no le pego porque ahora estamos en cuarentena y no podemos estar cerca. Pero el pesarte todos los días es un error garrafal. ¿Por qué? Porque te va a aumentar los niveles de estrés. ¿Cada cuánto hay que pesarse? Como mucho, una vez a la semana. Eso sobre todo cuando estamos en esos momentos, como os decía, de conseguir un objetivo en particular. Cuando queremos ir de A a B y nos ponemos un objetivo, por ejemplo, de 3 a 6 meses, pues en ese aspecto sí tú puedes hacer un control semanal de lo que estás haciendo. Pero ya una vez que, por ejemplo, has encontrado y ya estás en tu punto B y ya estás digamos, en una fase más de mantenimiento, pues lo puedes hacer cada 15 días, una vez al mes, etc. ¿Por qué cuando estás en un objetivo es importante hacerlo semanal? Porque si tú cometes errores a lo largo de la semana y te haces un control, vas a tener más control. Volvemos a lo mismo, por eso no me gusta llamarlo seguimiento, a mí me gusta llamarlo controles. ¿Para qué? Para que tú tengas el control de lo que estás haciendo. Y hay muchas veces que a mí me dicen, no, es que yo no me quiero pesar hoy, o no quiero hacer el control hoy, o no voy a ir a verte hoy, porque como lo he hecho mal esta semana, me va a salir mal en los resultados. Con más motivo. ¿Por qué? Porque aquí es cuando entra la responsabilidad. Hay que ser responsables. Y responsable no significa que lo tengas que hacer todo bien a la primera, ni mucho menos, porque nadie es perfecto y nadie lo hace bien a la primera. Y si conocéis de alguien, por favor, dadme su contacto y estudio con él, aprendo con él. Es una cosa que tenemos que entender. Tú eres responsable de tu vida. De hecho, esto es otra de las cosas que yo comento muchas veces. Cuando a mí la gente me escribe y me dice, pero tú me garantizas que si te hago caso voy a tener resultados. Digo, no, ni mucho menos. O sea, ni mucho menos. Yo no te voy a garantizar que tú vayas a hacer algo. No puedo. O sea, yo no voy a meter la mano en el fuego
por tu nivel de compromiso y ética contigo mismo. Esto es una cosa tuya. Yo te puedo ayudar, yo te voy a dar pautas, si necesitas complementos nutricionales, yo te voy a recomendar los complementos nutricionales que yo conozco y sé que te van a funcionar. Si tú quieres otros, genial, pero yo ahí no te puedo recomendar. ¿Por qué? Porque no los he utilizado. No porque no quiera o porque esté vendiendo otra marca, sino porque no los he utilizado. Entonces yo no tengo seguridad. Y yo, si no estoy seguro de una cosa, no te lo voy a recomendar. Tampoco te voy a decir que es malo o no, porque eso mata, y es que o me voy a meter en internet a buscar todas las cosas negativas de esa cosa para que tú te vayas conmigo. No. Porque de hecho, cuando alguien intenta captarte dándote información negativa sobre otra cosa, digamos que él mismo ya te está diciendo el nivel de ética que tiene esa persona. Entonces, pues esto, por ejemplo, en política pasa mucho, que en vez de decir los beneficios que te va a aportar un partido político, lo único que hacen es decirte todo lo malo del otro. Entonces eso realmente no ayuda. ¿Qué pasa? Que aquí, por ejemplo, en esa vertiente, yo en 2018 tomé la decisión de incorporar 3 horas de deporte semanal. Además, dentro de lo que es el tema de la alimentación, tomé la opción de decir, una mezcla. Primero intenté ser vegano, me costó bastante, yo soy muy de huevos, entonces fue una especie de ovo vegetariano, porque los lácteos no... tengo intolerancia a la lactosa, entonces los lácteos y yo nos llevamos bastante mal. Entonces, vegetariano. ¿Qué pasa? Que estas cosas, sumado a lo que me había dado resultado anteriormente, el resultado fue estar en 70 kilos con un 9% de grasa corporal. A nivel de grasa visceral, un 1%, que digamos que es el nivel óptimo, tener un 1% es el nivel óptimo de grasa visceral, entre un 1 y un 4, digamos que sería lo ideal. Digamos que ha sido a nivel visual, ojo, a nivel visual, mi mejor marca. De hecho, bueno, os voy a dejar os pongo la foto del resultado para que lo veáis. Aquí, lógicamente, con un 9% de grasa y 70 kilos, pues saqué tableta, se me marcaba toda la tableta, de hecho, un empoderamiento muy grande, porque eso te anima a ver que eres capaz, sobre todo como veis la foto que digamos del antes es de 2012, no os pongo fotos de antes porque os fliparíais realmente de cómo estaba de pequeño. Una vez aquí, luego pues un poquito por cambios, tanto a nivel laboral, familiares, etcétera, pues en 2019 pues aumentaron proyectos de trabajo, aumentó mucho el estrés. A lo largo de 2019 empecé a bajar deporte, empecé a dejar de hacer los resultados exitosos, volví sobre todo a mucho almidón y mucha carne, sobre todo embutidos, aquí en este aspecto. Ojito con estas dos cosas. Y bueno, para finales de 2019, cero deporte. De hecho, una de las cosas que, digamos, yo le puedo sacar positivo a toda esta tragedia del coronavirus y de la cuarentena es que he vuelto otra vez al tema de deporte para volver a ese estado correcto y adecuado. Entonces,
¿Qué pasa? Que con esto, a nivel de estrés, ya os comenté en el vídeo anterior que yo con estrés como más, y sobre todo si eran almidones y embutidos, pues os podéis imaginar. Con esto, simplemente en un año mantuve los 75 kilos hasta y con un 12% de grasa corporal, que es en el, digamos, mi estado actual, en estos momentos. Es aquí que a la hora de enero 2020, con todo ese estrés, toda esa vorágine, de hecho en noviembre de 2019 tuve 3 crisis de ansiedad, y que puedes decir, oye, pero ¿y eso cómo puede ser si se te ve tan bien, tan amigable, si el canal de YouTube iba muy bien, etcétera? Sí es cierto, pero hay que tener en cuenta que el día tiene 24 horas, la semana tiene 7 días, y vamos variando. Lógicamente volví otra vez a tener ciertos trastornos de sueño y sobre todo cambios a nivel de horarios de sueño, no tener el mismo horario, y eso merma. Entonces, en enero de 2020 es donde tomo la decisión de hacer el programa de purificación, pero antes tomé la decisión de me voy a hacer el estudio, porque además en enero pues estaba con pequeños problemas a nivel de respiración, me costaba respirar, estaba ahí un poquito fatigado y con mucha mucosidad. Aquí, por ejemplo, os puedo decir que con el tema de la mucosidad tengo problema de intolerancia a la lactosa, pero pues por ese tema de estrés pues volví otra vez con el tema de los lácteos, sobre todo los quesos. Motivo nefasto para esto. Y pues simplemente aquí en enero 2020, después de ese bagaje, sobre todo los últimos 3 meses, de noviembre, diciembre, enero, pues es en febrero cuando me hago la prueba de vitalidad celular. Ya tenéis el vídeo de los resultados, no os los voy a explicar. Entonces, claro, cuando yo vi eso, no es el hecho de, y es que llevo 3 meses mal. No, porque de hecho, incluso a nivel de alimentación cambié muchísimo, la dinámica de los batidos nutricionales también la varié bastante. Hay que tener en cuenta que aquí, en este aspecto, muchas veces cuando vemos esos resultados dices, no, es que es la dinámica de estos 3 meses. Hay algunos que dicen, no, es que son los complementos nutricionales, etcétera. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un cambio de hábitos muy brusco y de repente empezamos a tener problemas. Ese estudio de vitalidad, lógicamente, a nivel energético celular, el más corto plazo va a ser determinante, porque es el detonante, que es lo que os comentaba en las conferencias anteriores. Pero es importante tener en cuenta el bagaje que tenemos anteriormente, todos los años. ¿Por qué? Porque precisamente la fortaleza de nuestro organismo no depende de lo que hacemos en 3 meses, sino en cómo lo vamos llevando a lo largo de la vida. Por eso es importante tener un buen estilo de vida. Por eso es importante tener los pilares bien estructurados, tener una buena nutrición, tener un buen estilo de vida con deporte diario, por lo menos 30 minutitos, por favor, que no cuesta nada. Tener una alimentación correcta, equilibrada. Y equilibrada significa, desde mi punto de vista y mi experiencia, que el 60% no tienen que ser hidratos de carbono, el 60% tienen que ser vegetales o alimentos o preparados de origen vegetal. Por lo menos el 60%. Hay algunas vertientes de pensamiento que te van a decir que el 70%. Incluso a nivel de proteína, la proteína, lo ideal, o por lo menos
de la gente con la que yo he estudiado, el 70% que sea proteína vegetal. Y aquí volvemos a lo mismo. No, pero es que no tiene todos los aminoácidos, no menos que sé. Si hiciésemos monodieta y solo comiésemos un alimento solo, exclusivo en toda la vida, pues bueno, a lo mejor, aunque la soja sí lo tiene, que aquí también habría que evitar transgénicos, etc. Pero aquí, un estado emocional adecuado, que las emociones estén bien, importante, y un entorno que esto tiene mucha relación, las emociones con el entorno, un entorno principalmente que te respete. ¿Qué quiere decir un entorno que te respete? No un entorno de que te apoye, un entorno que haga todo lo que tú digas, no. Un entorno que decidas lo que decidas, aunque ellos consideren que esté mal, o que según ellos o su pensamiento les chirría mucho lo que tú vas a hacer, que lo respete, que digan, perfecto, ese concepto del CPR, que es, yo cuando empecé en la empresa de nutrición, yo lo vi mucho con mi padre. A mí mi padre me dijo, o sea, yo no había estudiado nada de eso, yo no tenía nada ni idea de cómo funcionaba, pero mi padre me dijo, es una cosa que tú tienes que experimentar por ti y si tienes que ver si realmente vale para ti. Bueno, después de 8 años os puedo decir que sí. O sea, es una cosa que yo aquí os lo estoy diciendo con 8 años de experiencia, con 8 años de CPR, 8 años de conocimiento, 8 años de práctica, y os digo que es 8 años real. Por eso yo soy muy partidario de los complementos nutricionales con el ámbito de la nutrición, no solo porque trabaje con una empresa de nutrición y comercialice sus complementos nutricionales, sino que dentro de lo que es la alimentación equilibrada, que aquí estaríamos hablando de alimentos ecológicos, lo que no es ecológico nutricionalmente vale poco, pero lo que es ecológico sin etiqueta tampoco nos vale a nivel de nutrición, porque nos falta conocimiento, nos falta saber qué es lo que lleva. Simplemente nos da la garantía que no lleva de más, que no lleva esos pesticidas, herbicidas, etc. Entonces, bueno, esta es la conferencia de cierre de esta serie de vídeos para que entendáis un poco que cualquier problema tuyo de salud tienes que evaluar toda tu vida. Es importante. ¿Para qué? Para que cojas y comprendas realmente lo que te está pasando, por qué te está pasando, y que realmente cuando vayas a hacer un cambio de estilo de vida, que no te preocupes, o sea, no te tienes que agobiar. Y a la hora de hacer un cambio de vida hay mucha gente que te va a decir, y de hecho en las conferencias yo le he hablado, la diferencia entre el título y el conocimiento. Tienes que buscar gente que tenga conocimiento y que tenga práctica, que realmente te demuestre que sabe de lo que habla. Porque hay muchas opciones para bajar de peso, hay muchas opciones y hay gente que ha bajado de peso de muchas maneras, tanto solo con deporte y sin alimentación, con alimentación, etc. Tú lo que tienes que ver es cómo está la persona, cómo está de salud y realmente la gente a la que ha ayudado. Por eso, la gran mayoría de personas se centra en los éxitos o testimonios. Primero, el personal. Y aquí, en el concepto del CPR, os lo comenté, que cualquier cosa, cuando tú vayas a hacer un cambio en tu vida, necesitas un año. ¿Por qué un año? Pues os veis la conferencia del CPR, no lo voy a explicar ahora. Necesitas un año. Y necesitas un año con la persona que te está orientando, con tu orientador. ¿Qué es un orientador? Pues le puedes llamar tu nutricionista, le puedes llamar tu personal trainer, le puedes llamar tu coach, le puedes llamar lo que te dé la gana, como si es tu hermano. O sea, si tú ves que tu hermano ha bajado 18 kilos y está genial,
se ha hecho analítica, se ha hecho pruebas clínicas y está genial, y le has visto el antes, le has visto el después, pues tu hermano sabe hacerlo. Tú eres tú y tu hermano es tu hermano, pero tu nutricionista es tu nutricionista y tú eres tú. O sea, es exactamente lo mismo. Es importante eso. Lógicamente, necesitas personas que sepan y que lo hayan practicado, primero en ellos. Siempre primero en ellos. Yo he tenido un entrenador personal que estaba con más sobrepeso que mi padre. No es verídico. Choca mucho ese tipo de cosas. Hay nutricionistas y dietistas que tienen sobrepeso, no es lógico ese tipo de cosas, al igual que médicos o profesionales de la salud que fuman. O sea, fumar no es sano. Tú no puedes trabajar, no deberías, no es que puedes, pero no deberías ser imagen de salud fumando, no es coherente. Entonces ese tipo de cosas, al igual que el consumo de alcohol, el alcohol no es bueno, solo para desinfectar heridas y a veces ni eso. Entonces, un profesional de la salud que toma alcohol no es 100% coherente. Es un dato, un tip. Entonces, con esto cierro ya. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Perdona por la longitud, pero es mucha información la que quiero compartir y que realmente lo comprendas. Si te ha gustado, pues comparte el vídeo. O sea, es importante que, bueno, sé que no le va a gustar esta información a mucha gente, pero le puede servir de utilidad a mucha otra. Entonces, pues cuanto más personas lo puedan ver, que luego cada uno evalúe lo que considere y, sobre todo, aprende, pone en práctica lo que has aprendido y ahí verás si realmente te es útil o no. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.